vamos a... Ahí. Vamos entonces a hacer la introducción del capítulo 17 del libro de Apocalipsis, capítulo 18 del libro de Apocalipsis, pero iniciando con el capítulo 17 y dando una retrospectiva del mismo capítulo. Entonces decimos que el libro de Apocalipsis, capítulo 17, dando la secuencia para caer en el capítulo 18, en ese capítulo 17 nosotros vimos que Babilonia la Grande, en el contexto y la referencia bíblica, apunta de que la Gran Babilonia es la misma gran ramera y que este es el símbolo de la ciudad infiel, la adúltera, la fornicaria, la prostituta, que espiritualmente se refiere a la que está sentada sobre las muchas aguas, que es un símbolo y es la que hace alianza con los reyes de la tierra, y es la que ha derramado la sangre de los profetas, los santos, incluyendo al mismo Cristo, quien fue crucificado por el pueblo de Israel. Usted dirá, no fue Israel quien crucificó a Jesús, sino el imperio romano o los romanos, pero fue bajo la anuencia y las acusaciones del mismo pueblo de Israel quienes llevaron a los romanos a que crucificaran a Jesús. Allí igual nos presentó que la identidad y el carácter de la Babilonia, que es arrogante, poderosa, que está vestida de púrpura, como lo vimos la semana pasada, los colores con los que se visten los sacerdotes, el mismo templo, y usted dirá, pero todos los israelitas no se vestían de ese color, no, porque esto se refiere a la clase sacerdotal, que es la que tiene en sus manos el cargo de liderazgo, tanto político como espiritual. Entonces los sacerdotes se vestían con estos colores que ya vimos la semana pasada, que son los colores de púrpura y escarlata, y que es la que seduce a las naciones. Ahora, en Apocalipsis capítulo 18, la visión se traslada desde la identidad hasta el destino final. Es decir, no solo vimos en el capítulo 17 quién es la gran ramera o la Babilonia, o Babilonia la Grande, sino que también vimos e identificamos que hay dos entes que se mueven, que uno es la gran ramera, que es la mujer que está sentada sobre la bestia, y el otro es la misma bestia que tiene 7 cabezas y que está sentada sobre una ciudad que tiene 7 montes. Esa ciudad es Roma, y la bestia con las 7 cabezas es a la misma vez el imperio romano y es a la misma vez el emperador, que es quien dirige al imperio romano de turno en ese momento. Y estuvimos identificando que ese que dirige a la iglesia, que dirige al imperio romano, es el emperador de turno. En principio es el emperador romano y luego es el emperador Vespasiano, que es bajo la dirección del emperador Vespasiano, a cargo o encarga a su hijo Tito, que es el general, para que entre y destruya toda la ciudad de Jerusalén, hecho que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Entonces, en el capítulo 18 se nos presenta que la mujer que está en el capítulo 17, en el capítulo 18 se presenta el juicio con el que esta mujer o esta ciudad o la Gran Babilonia o la ramera será seducida, es seducida o seduce a todas las naciones, pero que aquí en el capítulo 18 ella será sentenciada, ella será ejecutada. Si en el capítulo 17 vimos quién es Babilonia y cómo se ha prostituido, en el capítulo 18 veremos cómo cae bajo el juicio de Dios. Si el capítulo 17 se nos mostró su poder y su alianza con los reyes de la tierra, en el capítulo 18 se nos muestra su ruina, es decir, su caída repentina y el lamento de esos mismos reyes que hacían alianza con ella y mercaderes que se enriquecieron con ella, y eso lo vamos a ver en el texto ahorita. Lo que parecía inevitable en el capítulo 17
lo que parecía inevitable, es decir, evitar que la ciudad de Jerusalén fuera destruida. Incluso Dios mismo, en el capítulo 16, ¿se acuerdan cuando lo estudiaban? Que Dios mismo dijo que ya el templo se cerraba en cuanto a las peticiones y que ya no aceptaba más oraciones por esa ciudad. Entonces, como todo eso se cerró en el capítulo 18, vemos que el juicio ya es inminente y que no puede haber tardanza para su ejecución. Entonces, esto nos dice que se derrumbaría, el capítulo 18 va a decir que se derrumbaría la ciudad en una hora. No es que va a caer en una hora, sino que esa hora se está refiriendo a la brevedad de tiempo, que sería una caída rápida, 2 días, 3 días, o 3 años, 4 años, apunta a un tiempo relativamente corto, y por eso una hora se refiere a que su caída sería rápida. El Espíritu Santo quiere que entendamos nosotros hoy que toda la alianza de la religión apóstata con los poderes de este mundo es pasajera y terminará en juicio. Babilonia primero desenmascarada en el capítulo 17 y luego Babilonia destruida en el capítulo 18. Entonces vamos a entrar al capítulo 18 diciéndole que Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18 no son visiones separadas. Es decir, no es que en el capítulo 18 hay una cosa y está lejana, 17 una cosa y está lejana y el 18 es otra, no. Son 2 ángulos diferentes de ver una misma realidad. Por ejemplo, el retrato de Babilonia y su identidad espiritual está en el capítulo 17, mientras que en el capítulo 18 su caída histórica y definitiva. Vamos a encontrar ahorita más adelante en el capítulo 18 que vamos a tener ahora, versículo 24, algo que usted se dará cuenta por qué es que decimos que Jerusalén, Israel como tal para la época del año 70 y cuando Cristo estaba predicando y cuando se escribe el Apocalipsis, iba a ser destruida y que no se escucharía más nada de lo que fue Israel. Lo vamos a evidenciar ahorita y lo vamos a aclarar un poquito mejor. Bien, abra su Biblia, sea digital o sea en físico, en el capítulo 18. Ábrala ahí porque usted no puede solo escucharme leer, sino también lea. Amén. Capítulo, lo que tiene en su Biblia, en su celular, y lo que tienen así, miren, así, ¿verdad que sí? Por si acaso a alguien se le olvida que la Biblia es así, que da, que es así la Biblia, por si acaso. Yo la tengo de todas maneras y una cantidad de versiones. En mi casa yo tengo 5 Biblias tengo yo, y las 5 Biblias son 5 Biblias de estudio, exceptuando esta, que esta no es de estudio, aunque tiene también fragmentos para estudiar. Así que más la que tengo en el celular. Bien, ¿lo tienen ahí? Amén. Vamos a leer entonces el versículo 1 al 3 del capítulo 18. Leemos. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Quiero que alguien, mientras tanto, me vaya buscando. ¿Qué pasa? Quiero que alguien me vaya buscando al libro de Lucas, capítulo 19, 45 al 47, y me lo deje ahí mientras vamos haciendo la exégesis del capítulo 18. Le voy a decir por qué es importante ahora ese versículo. Bien, la ciudad descrita como morada de demonios y guarida de impureza. Un ángel poderoso anuncia la caída de Babilonia.
Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver Babilonia con Israel? Bueno, ya hemos dicho que lo que hace el libro de Apocalipsis es una analogía donde se muestra, es una analogía y también es una comparación, es un símil o una metáfora, cualquiera de los dos pueden ser. ¿Por qué? Porque asocia a Jerusalén con Babilonia. Babilonia es el imperio que esclaviza y se lleva cautivo a Israel en el año 586, definitivamente antes de Cristo, y se lo lleva cautivo hacia la ciudad del imperio babilónico. En Babilonia era considerada como una ciudad populosa, una ciudad rica, pero también una ciudad en donde la idolatría era extremadamente grande. Recuerde que tanto a Daniel como a los otros tres varones, Misael, Ananías, Azarías y Misael, Azarías y Ananías, se le cambió el nombre por Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué simbolizan esos tres nombres que se le pusieron a Sadrach, Mesach y Abednego? Simbolizaban nombres de los dioses de los babilonios. Entonces, Babilonia era una ciudad rica, adinerada, pero también era en ese momento el centro de la idolatría también. Por eso, a Israel se le asocia con Babilonia. Otra de las características por las que a Israel se le asocia con Babilonia es porque de la misma manera como Babilonia se llevó cautivo al pueblo de Israel y esclavizó y mató a muchos judíos, de esa misma manera el pueblo de Israel persiguió a los profetas, persiguió a la iglesia en el primer siglo, persiguió a los apóstoles y mató al mismo Jesús. ¿Se da cuenta la correferencia que tienen la actitud de Babilonia contra los judíos y la misma actitud que tiene Israel contra la iglesia, contra los apóstoles y contra los profetas? ¿Se da cuenta que es lo mismo? Por esa razón es que así se asocia en Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18 a Jerusalén como la ciudad de Babilonia o como Babilonia la grande, y evidentemente que como la gran ramera. Entonces, esta ciudad es descrita como morada de demonios y de guaridas de impureza. ¿Por qué razón? Porque Israel se ha alejado de una forma tal del Señor, de Dios, que al propio Mesías que se le había prometido, ¿qué le hicieron? No lo quisieron recibir. No quisieron recibir a los apóstoles. No quisieron recibir a los profetas antes que los apóstoles. Y mató a una cantidad de cristianos, incluyendo el primer mártir que fue Esteban. Ha embriagado a las naciones con su fornicación, es decir, con su idolatría y corrupción. Nótese que no es verdad que pudiera ser la Iglesia Católica, porque si fuese la Iglesia Católica, Dios no estaría describiendo una situación dentro del mismo pueblo cristiano, porque ahora mismo nosotros los cristianos, los evangélicos protestantes, no pertenecemos a la Iglesia Católica. Por tal sentido, no pudiera ser que eso se le adjudique a la Iglesia Católica, porque nosotros no estamos allá adentro, y Dios, ahorita vamos a leer, no nos va a mandar a nosotros a salir de ahí, porque nosotros no estamos ahí, pero vamos a leerlo más adelante. Los reyes de la tierra quiere decir las alianzas políticas, es decir, los reyes de la tierra, incluyendo Roma o el Imperio Romano. Israel se alió con ellos y hizo alianza con ellos. Y si hizo alianza con Roma, estaba haciendo alianza con todos los reyes de la tierra, porque para el momento quien gobernaba, para el momento en que se escribe esto, quien gobernaba es el Imperio Romano. Y si ustedes busquen la Biblia y leen la historia, se dará cuenta que hubo una alianza entre Roma e Israel, hasta que esa alianza se rompe, porque Dios mismo provoca que esa alianza se rompe, porque con los mismos que ellas se aliaron, estos mismos reyes con los que Israel se alió, serán los mismos reyes, o es el mismo imperio, quien provocará su destrucción, y con ese mismo reino es que Dios castigará a Jerusalén en el año 70.
Entonces, participación al hacer estas alianzas ha participado con el pecado de las mismas otras naciones, incluyendo el pueblo, el Imperio Romano, que fue una de las cosas que Dios prohibió en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Que Dios le prohibía a los reyes que no hicieran alianza con otros reyes. Se lo dijo a David, bueno, se lo dijo a Saúl, se lo dijo a David, se lo dijo a Salomón y se lo dijo a los demás reyes que no hicieran alianza, que Dios no quería que hicieran alianza. Incluso antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dice: yo no quiero que ustedes se parezcan a ellos, sino que ellos se parezcan a ustedes. Incluso Dios le prohibió que cosas tales como que no se casen con las mujeres de otra nación, cásense entre ustedes. Yo les prohíbo que se casen con otras mujeres a los hombres que no sean israelitas, o las mujeres con otros hombres que no sean israelitas, porque a Dios no le agrada la alianza con el pecado. A Dios le agrada que si su pueblo ha de ser santo, todo lo que vaya a hacer tiene que estar en función de la santidad de Dios, no de las cosas que éste quiera. Entonces, esto apunta a una Jerusalén que se prostituyó con Roma y se enriqueció con su comercio. ¿Dónde? Con su comercio en el templo. Vamos a leer entonces ahora a Lucas 19, 45 al 47 y vamos a ver qué nos dice ahí. Alguien que lo lea, por favor. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. ¿Se da cuenta el versículo 46, el 46 que dice? Mi casa será llamada casa de oración. ¿Y ustedes la han convertido en qué? ¿Por qué? Porque hacían comercio dentro del mismo templo cuando eso era prohibido. Ustedes, cuando ustedes buscan bien en ese mismo versículo o en otro, si no me equivoco, cuando Jesús, bueno, lo narra Mateo, bueno, lo narran Mateo y Juan, que Jesús cuando entra al templo que va a orar, encuentra que en vez de que la gente vaya a orar solamente y a sacrificar, lo que encuentra es un negociazo. Y ahí se estaban vendiendo cabras, palomas, se cambiaban la moneda, como se cambia, había una serie de comerciantes que se llamaban los cambistas, que eran los que cambiaban las monedas extranjeras por la moneda local. Era lo mismo que se hace con el dólar. Se cambia el dólar, por ejemplo, usted va a Estados Unidos, tiene que cambiar peso dominicano por dólares americanos, que es lo mismo que si usted viene para acá, nuestra economía no está dolarizada, usted tiene que cambiar sus dólares a peso dominicano para poder comprar en los negocios, aunque le reciban el dólar, pero la moneda común no entra a ese peso dominicano. Entonces, si iba un cambista, si iban donde un cambista, un extranjero, si el cambio a la moneda local de Israel era, qué sé yo, todo el mundo lo cambiaba al 10 por 1, por así decirlo. ¿Sabe qué hacían ellos? Ellos no se lo cambiaban a ellos al 10 por 1. Ellos se lo cambiaban al 7, al 6. ¿Por qué? Porque querían reducirle la ganancia de ellos para luego cambiar la moneda de ellos, venderla por un valor más caro. Entonces, esto es un comercio ilegítimo, es injusto y no obstante a esto se estaba haciendo dentro del templo. Israel se enriquecía con eso. Ahora, ¿usted cree que dentro del templo eso se hacía se podía hacer sin el apoyo de los sacerdotes? No, los sacerdotes apoyaban eso, porque los sacerdotes obtenían ganancia de todas las ventas que se hacían allí. Entonces, al hacer esto, estaban convirtiendo la casa del Señor en cueva de ladrones. Y es una de las causas por las que Israel va a ser juzgada, porque Dios no lo mandó a ellos a eso. Incluso los sacerdotes no tenían que trabajar, ni los levitas, porque Dios impuso al pueblo a que mantuviera a los sacerdotes y a los levitas con los diezmos y las ofrendas. Sin embargo, ellos no pudieron negarse a la tentación de tener más riqueza, de tener más dinero, que es lo mismo que pasa al día de hoy. Entonces,
esta causa, la causa del comercio, la alianza con Roma, los mismos sacerdotes, van a provocar que la corrupción, el pecado, entre a la ciudad y esta ciudad se corrompa, cometiendo los mismos actos también, porque si la cabeza está mal, el cuerpo tiene que estar mal. Si el liderazgo arriba está mal, los que siguen a los líderes también están mal. Entonces, quienes estaban llamados a dirigir al pueblo hacia la santidad de Dios, eran quienes estaban alejándolo. Vuelvo y reitero, el Antiguo Testamento tiene suficiente textos bíblicos, que lo presenté en algún momento, donde el profeta, el rey y el sacerdote eran llamados los pastores del pueblo de Israel. Eran llamados los pastores porque eran quienes guiaban y quienes dirigían al pueblo de Israel. Entonces, siendo el pastor el que dirige a la iglesia o el que dirige al pueblo, él tiene que presentarse de una manera santa e incorruptible lo más que se pueda, no es que podrá hacerlo por completo. Entonces, esto no es lo que el pueblo de Israel hace, como lo presenta el versículo 1 al versículo 3. Avancemos entonces al versículo 4, del versículo 4 al 8. Esto está tan claro que luego pudiéramos discutir otra cosa, pero que se enseña solito una vez, ya hemos comprendido el capítulo 7. Versículo 4, alguien que me ayude a leer al 8. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de su parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como a ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y serán quemadas con fuego, porque poderoso es el Dios del Señor, quien la juzga. Muy bien. Nótese, mire, es interesante leer una vez más el versículo 6 ahí. ¿Qué dice el versículo 6? Darle a ella, tal como ella os ha dado y pagado, el doble según sus obras. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? A ella se le va a dar el doble de lo que ella hizo con el pueblo de Dios. Lo que ella hizo en contra de Dios, lo que ella hizo con los profetas, lo que ella hizo con el mismo Jesús, lo que ella hizo persiguiendo a la iglesia. Aquí el texto dice: denle a ella el doble. Es decir, el castigo será doble, será peor. ¿Qué más sigue diciendo? El doble según sus obras. En el cáliz, oiga bien, en el cáliz en que ella preparó bebida, prepárale a ella también. Es decir, en el cáliz, lo que quiere decir es que con la copa que ella se alegró haciendo daño y rebelándose contra Dios, a esa copa échenle el doble de lo que ella hizo. Vamos a seguir leyendo, porque quiero llegar al punto que hablé ahorita. Versículo 7. Cuando ella sea glorificada, oiga bien, cuando ella sea glorificada y... Perdón. Como ella se ha glorificado y ha bebido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor,
que la juzga. Ahora vamos a ver. Versículo 4. Vamos hacia atrás. Oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Yo le pregunto, ¿quién es el pueblo de Dios hoy? Nosotros. No me digan nosotros, dígale su nombre. ¿Quién es el pueblo de Dios hoy? La iglesia. Ahora usted puede decir, nosotros. Yo le pregunto, ¿está la iglesia de Dios metida en el Vaticano? ¿Está la iglesia de Dios participando con la iglesia católica en todo lo que hace? Entonces, si fuese la iglesia católica, ¿cómo Dios nos manda que nos salgamos de entre medio de ellos? Si nosotros no estamos ahí. Pero espérese. ¿A quién es? Guárdemelo para ahorita, pero anótelo, por favor. No me lo deje, anótelo. No, usted lo devuelve para atrás, porque volvemos para atrás ahorita, pero no lo olvide, anótelo. Como no es ese pueblo al que Dios nos está llamando a salir, entonces, si no es de la iglesia católica, ¿de qué pueblo y a quién es que Dios está llamando a que salgan de ahí? No es a nosotros, porque nosotros no estamos ni en uno, ni estamos en el otro. A quien Dios está llamando que salga de ahí, ¿sabe a quién es? Es a la iglesia del tiempo del año 70. ¿Por qué? Porque el maestro se lo dijo. Pero antes bien, vayamos a Jeremías capítulo 51. Jeremías capítulo 51. Y vamos a leer ese texto. Jeremías capítulo 51. Dice, 51:6. Dice: huid de en medio de Babilonia, poneos a salvo, porque para que no perezcáis a causa de su maldad, porque es el tiempo de la venganza de Jehová. Él va a darle su merecido. Pero espérese, porque una cosa tiene que ir con la otra. Esta ciudad a la que Dios está llamando Babilonia y le está diciendo al pueblo que salga, ¿sabe a quién es que le está diciendo que salga? Le está diciendo que salga a su propio pueblo. ¿Por qué? Porque la ciudad de Babilonia iba a caer destruida en el tiempo en el que el pueblo estaba cautivo en los 70 años. Entonces Dios hace la comparación con Jeremías 51, cuando llama a su pueblo, 51:6, cuando llama a su pueblo a que salga de ahí, porque Dios la va a destruir, y Dios la va a guardar a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Le está diciendo entonces a su iglesia que salga de en medio de la ciudad de Jerusalén, porque Dios la va a destruir. Pero pastor, ¿y cuándo Dios le dijo eso a la iglesia que saliera? Vamos entonces a Mateo 24, versículo 16, y nos va a dar a nosotros la respuesta. Vayan conmigo todo el mundo a la Biblia, señores. Abra su celular y su Biblia. No se quede ahí en el aire. 24:16, léalo alguien, por favor. Vaya conmigo a la Biblia. Entonces, los que estén en Judea, Uno solo. Levanta la voz fuerte, por favor. Entonces, los que estén en Judea, vamos a ver, ¿quién está hablando ahí? Jesús. Jesús está hablando. ¿Con quién? Con el pueblo de Está hablando con los apóstoles. Porque recuerde que él está hablando acerca de la destrucción, de todo lo que va a pasar con el templo de Jerusalén y la destrucción de la ciudad. Y le está diciendo entonces en el versículo 24, capítulo 24, versículo 16, explicándole que cuando estas cosas vayan a pasar, ¿qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Lee ahora. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Sigo? Sí. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén encintas, de las que estén encintas. En aquellos. Y de las que críen en aquellos días. Páralo ahí. ¿Se da cuenta que a quién fue que Dios le está llamando en Apocalipsis 18 a que salga de esa ciudad porque va a ser destruida? Es al pueblo santo de Dios,
ahí dentro de esa persona que Dios le está llamando a que salga, también hay judíos, porque los apóstoles eran judíos. La primera iglesia, los primeros cristianos del primer siglo no eran gentiles, eran judíos, porque fue los judíos los primeros que se convirtieron al cristianismo y se convirtieron en el verdadero pueblo de Dios. Y a eso que se han convertido ya, y que cuando Jesús está hablando esta profecía, la está hablando alrededor de 40 años antes de que pasen. Ya los apóstoles y la iglesia sabía que cuando vieron a Jerusalén rodeada de ejércitos para ser destruida, ellos no hicieron lo que hicieron los demás moradores de la ciudad, que estaban en los campos y corrieron para la ciudad para trincherarse y cubrirse para que no lo mataran. No, la iglesia lo que hizo fue que cuando vio esto, dijo: este es el momento que el maestro nos advirtió, vayámonos de aquí. La historia relata que la iglesia no pereció porque la iglesia se fue, porque la iglesia atendió al llamado, y se lo recuerda aquí en el versículo 5, versículo 4, se lo recuerda aquí Juan, diciéndole a la iglesia, ¿cómo es que le dice? Léalo conmigo otra vez, que eso no es nada. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella. ¿De quién ella? De Babilonia, la gran ramera, la prostituta, que a la misma vez es la misma ciudad de Jerusalén. Él está diciendo: sálganse de ahí. Y la iglesia, cuando vio esto, atendiendo aquí, por favor, atendiendo al llamado que Dios le había hecho previamente, la iglesia cuando vio eso, reitero, se fue. No es que salió huyendo, no, que se fue porque el maestro no quería que su pueblo pereciera, y le advirtió para que se fuera, y la iglesia se fue. Huyan de Jerusalén antes de su destrucción, que se da en el año 70, comienza alrededor del año 66 y termina la guerra judeo-cristiana en el año 73 después de Cristo. Pero la caída total de Jerusalén es precisamente en el año 70. Avancemos entonces al versículo 19 al 20. Vamos a dar una lectura rápida. Si usted leyó hoy y le quedó algo de ahí que usted quiera preguntar, porque algún versículo que yo no haya tocado, tiene la libertad. No, voy a pasarlo porque habla del mismo asunto. Si alguno tiene alguna incógnita sobre algún versículo que no hayamos leído, usted puede preguntar cuando terminamos. Avancemos entonces del versículo 9 hasta el versículo 20. Alguien que lea versículo 9 al 20. No, capítulo 18, del versículo 9 al 20. Sí, lea, fuerte y claro. Dice el 9: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia. Párelo ahí. ¿Se acuerdan en otra ocasión que nosotros estuvimos viendo, me parece que en el capítulo 9 y 10, los 7 ay? Mírenlo ahí. Ay, ay. Cuando la Biblia aparece la palabra ay, es porque el problema es serio. Continúe leyendo. La ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombre. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las exquisitas
y espléndidas le han faltado y nunca más las hallará. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, que estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajan en naves, y marineros y todos los que trabajan en el mar, se pararán lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia de bien. Mire cómo concluye el versículo 20. Alégrate, ¿quién? Alégrese, ¿quiénes? El pueblo de Dios, los profetas y los apóstoles. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado el castigo que ella se merecía. Entonces, nótese que los hay que están en los evangelios y los hay que están en Apocalipsis. Aquí son mencionados otra vez y eso no está por estar. Ahora bien, usted dirá, los poderosos son aquellos que lloran por la caída de la ciudad. ¿Usted cree que están llorando porque le duele? Porque están viendo, ay Dios, pero cuánta depresión. No, están llorando porque van a dejar de percibir dinero. ¿Cuál fue la causa por la que este mundo en el año 2020 lloró? ¿Usted cree que fue por la gente que se murieron? No, es que la economía se paralizó. Y no había ganancia, no había dinero, los ricos se le estaban congelando los cuartos, volviéndose el nada guardado. Y la gente lloró. Usted no ve que después que salimos de la pandemia, después que salimos de la pandemia, el parque vehicular de República Dominicana aumentó. Porque todo el que tenía chelito en el banco, lo cogió y fue y compró vehículos, motores, porque dijo, esto hay que gastarlo estos cuartos, porque si viene otra pandemia nos vamos a morir todos, y para que se pierdan los cuartos vamos a gozarlo. Y la gente comenzó a volverse loca y construcciones por allá y el banco prestando dinero. ¿Por qué? Porque la economía se detuvo. Estos ricos están haciendo lo mismo. Están llorando porque ya van a dejar de percibir una gran entrada en el comercio con Jerusalén. Y lloran por esto. Se unieron, se enumeran los lujos y mercancías, incluso cuerpos y almas de hombres. Señal de explotación humana, incluso hasta la esclavitud que existía en la época, dentro del mismo, que el mismo pueblo de Israel comercializaba esclavos, vendía esclavos y compraba esclavos. ¿Por qué? Porque la mano de obra que se tenía en aquellos tiempos era hecha casi en su totalidad por los esclavos. El comercio se sostenía por la venta y la compra de los esclavos. Señal de explotación humana. La ciudad es destruida en una sola hora, como dice el texto. Lo que indica es que se destruyó rápido. Es decir, no hubo 10 años, 15 años, 20 años, no fue una caída lenta, sino que fue en el contexto del juicio de Dios, fue rápida. Ahora, contraste, mientras la tierra lamenta la caída y la pérdida de los recursos que van a dejar de percibir, ¿sabe qué hace el cielo? El cielo se alegra, porque Dios le dice que la venganza de quién es. La venganza es mía y yo pagaré conforme a las obras, así que usted no tiene que vengarse de nadie. Oremos por la gente, por el que no hace daño, por el que nos critica, por el que no hace maldad, por el que nos persigue. Y la venganza, dejémosela a quién. Siempre pidiéndole al Señor que tenga misericordia. No es que vamos a decir, no es que vamos a orar, Señor, yo sé que algún día tú te vas a vengar.
El día que te vayas a vengar, Señor, desaparezca lo que no aparezca por nada. Yo no le voy a hacer nada, yo voy a dejar que sea tú, pero yo espero que el peso de tu justicia le caiga tan encima que lo desaparezca. Así no, así no. Es dejar que Dios haga justicia, pero a la misma vez orando al Señor que tenga misericordia por aquello. Entonces Dios dice, es bueno reiterar el versículo 20 y leerlo, dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Es decir, hermano, tenemos un grave error. Y aprovecho para decirte, no se crea que porque usted es cristiano y Dios ya te salvó, Dios te salvó, tú puedes hacer lo que tú quieras. No puedes hacer lo que tú quieras, como predicaba el domingo, no. Cuando una persona diciéndose ser cristiana, usted lo ve haciendo muchas cosas que van en contra de la Biblia, dígale dos cosas. Uno, o esta persona tiene una debilidad que todavía no ha podido superar y se está dejando llevar por ella, porque en nosotros existe lo que se llama el pecado remanente. Uno. Dos, o esta persona no ha nacido de nuevo y es de aquello que el Señor dice en su palabra, que hay mucha gente que de labio le honra, pero su corazón, en ese sentido, usted cree, como pues yo creo que lo dije, pero lo voy a repetir. Discutiendo este tema en la Federación de Pastores, hablamos y yo le decía que esos juicios que caerían en Apocalipsis van a caer sobre la ciudad de Jerusalén, y que eso sucedió en el año 70. Y él me decía, no, yo no estoy de acuerdo, estoy haciendo la expresión, no, yo no estoy de acuerdo con eso, porque Israel es el pueblo de Dios y yo no puedo concebir que Dios le haga eso a su pueblo. Ajá, ¿y qué le hizo Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Dígame, ¿qué le hizo? ¿Qué le hizo Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? ¿Qué le dijo el maestro tantas veces al pueblo de Israel? Se lo advirtió, se lo dijo. Entonces, ¿cómo usted puede pretender que Dios sea tan bueno, como que pueda su misericordia tolerar la injusticia y la maldad de los hombres, incluyendo aquellos que, entre comillas, son su pueblo? Pero al mismo pueblo de Israel, se lo repito otra vez, ¿quién fue que le dijo, generación de víbora? ¿Quién los está enseñando a ustedes a que huyan de la ira que vendrá? ¿Quién fue que se lo dijo? ¿Quién fue que le dijo al pueblo de Israel, ustedes son hijos de su padre el diablo? ¿Quién fue que se lo dijo? Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí que esto aquí no puede ser para Israel, porque Israel es el pueblo de Dios? ¿Y quién le dijo a usted que porque tenga el nombre del pueblo de Dios, Dios le va a tolerar el pecado y la inmoralidad, las injusticias, la fornicación espiritual, el adulterio espiritual? Dios se lo va a soportar. No dice la Biblia que Dios no contenderá para siempre con el hombre. Israel no es hombre. Israel está parte de eso. No, hermano, leamos la Biblia, leamos el texto, todo. Ahora, ¿cuál fue la ciudad que se destruyó históricamente en el año 70? Dígame cuál ciudad fue. Esto no lo digo yo, no lo dice solo la Biblia, esto lo dice la historia. Fue la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿quién era en ese momento? ¿Qué era la ciudad de Jerusalén en ese momento para Dios? ¿Quiere que le diga? Era su pueblo. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús, cuando viene trayendo el mensaje en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, ¿qué dice? A los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Ustedes tienen miedo, díganlo. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, ¿le dio qué? Entonces usted no puede decir que eso no podía ser para el pueblo de Israel, porque entonces está contradiciendo el texto, hermano Luis, al creer que ese juicio no era para Israel, cuando el texto dice que sí, que para Israel y que fue sobre Israel. Y las razones por las que este juicio le vino a Israel están descritas tanto en el Antiguo Testamento con su primer juicio, como en el Nuevo Testamento con su segundo juicio, porque estaba advertido a ese mismo pueblo en Deuteronomio 28. Dios le dijo: Israel, estas cosas te las voy a decir hoy. Si tú andas en mi camino y en mi ley, todo te irá bien.
Será bendito en el entrar, bendito en tu salir, será bendito tus vacas, será bendita tu descendencia, la harina de amasar, los frutos de tu campo. Vas a ser bendecido en todas las cosas, pero la otra parte, pero si tú no atiendes esto que yo te digo, escucha esta palabra, si tú no atiendes esto que yo te digo, maldito serás. ¿Y quién dijo eso? Leamos la Biblia y quitémonos de nuestra mente y nuestros ojos la idolatría, no sé ni cómo decirlo, la israelía que nosotros tenemos en la cabeza. No sé ni cómo agregar ese término, pero hay que hacerlo. La israelita idolatría esa, quitémonos de la cabeza, que Israel no es menor ni mayor que nosotros. Todos somos iguales ante Dios. Y el cumplimiento que Dios tuvo, que Dios cumplió en lo que le había prometido a Israel, no le debe absolutamente nada ni a Israel ni a nadie, porque Dios no miente en sus propósitos. Él cumple todo lo que tiene en su palabra que ha dicho desde la eternidad y hasta la eternidad. Él dijo que iba a ser bendita la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Israel, pero no eran ellos los que iban a ser benditos, no. Iba a ser bendita toda la tierra por la descendencia que vendría por medio del pueblo de Israel. Y Dios cumplió eso. No vino el maestro a este mundo para que todo el mundo pudiera ser bendito, para que todo el mundo pudiera ser salvo. Entonces Dios cumplió. ¿Qué más es lo que queremos? ¿Qué más es lo que andamos buscando con la israelí idolatría? ¿Qué buscamos con eso? No, y no estamos diciendo nada que la Biblia no diga. Estamos diciendo lo que la Biblia dice. Así como Dios le dijo a Israel que iba a ser bendito si lo obedecía, así le dijo que iba a ser maldito si lo desobedecía. Así como Dios dijo que lo iba a guardar si lo obedecía, así le dijo que lo iba a castigar si lo desobedecía. Oh, ¿y quién de ustedes teniendo hijos, por más que lo ame, si su hijo se porta mal, usted se le va a reír? Ay, muchachito, pero tú no has hecho nada malo. No, usted le da su latigazo, su consejo si tiene que dárselo, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo que pasa con el pueblo de Israel. Avancemos entonces al del versículo 21 al 24. Voy a leer yo y lea usted conmigo. Un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Le va a salir un sinnúmero de preguntas a la gente cuando le dice y nunca más será hallada. Leamos completo para seguir el comentario. Versículo 22. Voz de arpista, músico, flautista y trompeta no se oirá más de ti, ni se hallará más en ti artífice de oficio alguno, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, y por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Verso 24. En ella se halló, otra vez lo repite para que no le quede dudas. En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿En ella quién? En la ciudad de Jerusalén. Ahora bien, eso de que no se halló arpistas, no se verá más luz, no se verán esposos, casamientos, ni nada de eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Usted puede decir, no, pero espérese, pastor. Israel está ahí y volvió a levantarse la ciudad. Y hay gente en esa tierra ahí, sí, pero no hay templo. Sí, pero los mismos israelitas que estuvieron en esa época no son los que están ahora. El pueblo de Israel que está ahí ahora no es el mismo que estaba cuando el Señor destruyó a Jerusalén. El pueblo que salió, los que quedaron vivos, los que no murieron, fueron esparcidos
y fueron otra parte vendidos como esclavos, y toda esa generación, toda ella murió. Ahora, ¿ha visto usted en la radiografía que presenta las escrituras con respecto al pueblo de Israel que vivió antes de la destrucción de Jerusalén alguna comparación o similitud con el pueblo étnico de Israel que habita ahora en aquel mismo lugar? Cuando usted le hace la radiografía, no se parecen en nada. De hecho, para que usted tenga una idea, Israel, es decir, los israelitas que están ahora, que hay cristianos, pero el pueblo étnico, la descendencia étnica de Israel, reitero, no es la misma que estaba para esa época. Y ellos no adoran a Dios. Incluso la minoría que hay de maestros, yo no sé si usted ha visto una gente que se visten de negro, son los que se llaman los judíos ortodoxos. Sí, son los que se llaman los judíos ortodoxos, que son una minoría, porque ellos no creen en el Nuevo Testamento, solamente observan el Antiguo Testamento. Y esa gran minoría que hay no constituye un pueblo como para decir que ese pueblo es el pueblo de Dios y que ese pueblo es el pueblo que Dios va a restaurar para no sé cuándo. No se corresponde, porque si fuese así, el pueblo de la época en que vino Jesús, había un remanente que siempre estuvo ahí. Y ese remanente es el mismo remanente que el Señor cuando viene, Él lo recibe. Y es el remanente que acepta a Jesús. Y ese remanente es el remanente que forma la primera iglesia del cristianismo primitivo. Así que el Israel de ahora no es por eso. Todo lo que describe del 21 al 24 no se volvió a ver, porque la Biblia tiene que ser clara. Porque dice no se halló más, no volvieron. Voy a leerlo otra vez. ¿Qué dice? El versículo 21. Un ángel poderoso tomó una piedra como una piedra de un gran molino o de gran molino y la arrojó en el mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, nunca más se hallará en ella. ¿Será hallada en ella qué? Mire lo que no será hallada en ella. No será hallada en ella voz de arpista, ni músico, ni flautista. Es decir, no habrá alegría, no habrá por qué regocijarse, no habrán fiestas de luna, no habrán fiestas de cosecha. Ya eso jamás en la vida se volvió a dar. No hay en Israel otra vez este tipo de fiesta que hubo en el pueblo. No ha habido más desde que Israel fue destruido en el año 70. Sigue leyendo, seguimos leyendo. Ni hallará más en ti artífice de oficio alguno, ni ruido de molino se oirá más en ti. ¿Por qué? Porque los mercaderes y todo lo que había para negociar fue destruido y no se ha vuelto a dar una cosa más como esa. Versículo 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. La ciudad estaría en tinieblas espiritualmente. La ciudad no volvería a escuchar jamás en la vida otra vez un movimiento como el que hubo con anunciación del advenimiento del Maestro, porque vino y no lo recibieron. Así que esa luz ya no estará más en la ciudad. Ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, y por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. En ella se halló, verso 24, la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. Recuerde que esta parte aquí, en la tierra, repetimos otra vez, no se está refiriendo al globo terráqueo, al mundo entero. Se está refiriendo a la tierra colindante de la época en que gobernaba el Imperio Romano y en el territorio que le correspondía a Israel, donde vivían las 12 tribus. Todo ese sitio es el que abarca la frase toda la tierra, porque estamos hablando de un evento en particular que apunta a un mismo lugar. Por consiguiente, si un evento se da en X lugar, entonces se está abarcando a esa tierra. Por ejemplo, supongamos que aquí en Santiago hubiera un terremoto. ¿Sabe cuál sería la noticia que sería en el mundo entero? En República Dominicana acaba de acontecer un terremoto. ¿Y por qué dice República Dominicana?
porque Santiago, ¿a quién le corresponde? República Dominicana. Entonces luego dicen, en República Dominicana acaba de ocurrir un terremoto de magnitud tanto en la localidad de ¿qué? De Santiago. Entonces, al decir, a eso se le llama la parte por el todo o el todo por la parte. Es una figura literaria que se llama sinécdoque. Entonces, por toda la tierra está hablando por la parte donde sucedió la destrucción y la desolación del pueblo de Israel. Entonces, se anuncia que ya no habrá música, artesano ni luz de lámpara en ella. Concluye, en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Identificación clara de Jerusalén. Quiero finalizar. ¿Por qué el versículo 24 está identificando a Jerusalén? Tiene que haber más luz que nos pueda ayudar más a comprender a qué se está refiriendo. Bueno, vamos entonces a Mateo, capítulo 23, del 35 al 37. Alguien lo busca y otro busca conmigo a Lucas, capítulo 11, 50 al 51. Vamos a buscarlo entonces, porque la luz, si el versículo 24 dice, y en ella se halló la sangre de los santos, de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra, tiene que haber otros 23. 23, Mateo 23, 35 al 37. Yo voy a leer para que se escuche por acá, pero usted va a ir leyendo conmigo. Mateo 23, 35 al 37. Como dice el texto, leamos a continuación. Así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá ¿sobre quién? Sobre esta generación. ¿Con quién está hablando Jesús y a quién le está hablando? Al pueblo de Israel. ¿Quieren más claridad? Vaya entonces a Mateo capítulo 24, versículo 37. Vaya para allá. No, vamos primero a Mateo 24, versículo 37. ¿Qué dice Mateo capítulo 24? Versículo 37. Ahí mismo, léalo conmigo lo que dice. Pero como en los días de Noé, así será ¿qué? Muy bien. Así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, Dios mío, es que yo no veo, estoy viendo bien, voy a tener que acudir a mi ley. Del Hijo del Hombre, ok. Vamos entonces al versículo 34. ¿Qué dice? De cierto os digo que no pasará esta generación antes que todo esto que. ¿Y qué es lo que tenía que acontecer? Lo que está diciendo el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Eso tenía que acontecer antes que pase esta generación. Vamos entonces a Lucas capítulo 11, versículo 50 al 51. Lucas capítulo 11 del 50 al 51. ¿Qué dice? Porque se demanda de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Dígame qué más claridad usted quiere. Si necesita más claridad, todavía podemos buscar, porque la Biblia está llena de ella. Aleluya. Ahora vamos a ver algunas perspectivas sobre algunos teólogos que sugieren en este sentido. El teólogo Sproul dice que se entiende que muchos de estos pasajes de Apocalipsis se cumplieron en el primer siglo, particularmente cuando cayó la ciudad de Jerusalén. Humberto Rufari destaca la conexión entre Jerusalén y Babilonia como ciudad apóstata. Kenneth Gentry identifica a Babilonia
como Jerusalén o la Jerusalén destruida en el año 70 después de Cristo, por haber rechazado al Mesías. El amilenialismo sostiene que el juicio de Jerusalén es un típico o un tipo de preludio del juicio final de toda la Babilonia del mundo, el sistema pecaminoso en oposición a Dios. Es decir, que lo mismo que le pasó a Jerusalén es lo mismo que le pasará al mundo por vivir en ese sistema opresivo, idolátrico, rebelde, en oposición a Dios. De esa manera, entonces, concluimos el capítulo 18. Bien, terminamos ahí. Dios le bendiga.